Si eres nuevo aquí, estamos comenzando una nueva serie en Segunda de los Corintios, así que queremos invitarte en este estudio. Si estás también mirando el servicio en línea, bienvenido seas también en esta hora. Y ven a compartir con nosotros en este libro que estaremos compartiendo las siguientes semanas. Así que oremos juntos mientras oramos a Dios por su ayuda. Señor, nosotros realmente reconocemos que tú eres el Dios de toda consolación y el Dios de misericordia. Sé misericordioso hacia nosotros, Señor. Habla a nuestros corazones, oh Dios, con consuelo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Samuel Rutherford, que fue un pastor escocés en el siglo XVII, él dijo que cuando fue arrojado a las bodegas de la aflicción, él recordaba que el gran rey siempre guardaba su vino allí. Del mismo modo, Charles Spurgeon decía que los que bucean en el mar de la aflicción encuentran perlas raras. Estas dos personas tratan de presentar la idea de que hay bendiciones que se pueden encontrar en nuestra cercanía a Dios mientras experimentamos aflicción, mientras experimentamos su amor, mientras experimentamos su consuelo. Así que si tú eres cristiano, tú sabes que dos cosas vienen a tu vida: aflicción y consuelo. Y esto es básicamente lo que trata este pasaje. Ahora bien, cada uno de ustedes va a lidiar con diferentes escenarios en conflictos, porque estamos en un mundo caído. Y ciertamente hay alguna medida de aflicción. Y Pablo dice que ciertamente muchas tribulaciones existen para entrar en el reino de Dios. Y en esta tribulación podemos experimentar fortaleza. Y aún podemos experimentar esa inusual fortaleza y cercanía del Señor que tenemos en que estamos seguros en Él. Ahora bien, en 2 de Corintios, ustedes deben de saber que esto es posiblemente una carta dolorosa para Pablo. De hecho, Pablo en una ocasión dice que él abre su corazón de manera amplia a los corintios. Mientras Pablo presenta una serie de situaciones en esta carta, una lista de aflicciones también en esta carta, aquellos también que están pasando por tribulación. Y todas estas aflicciones que Pablo describe tienen un contexto que quiero explicar en esta hora. Si Pablo tuviera que postear un estado en Facebook de la relación con los corintios, probablemente elegiría la opción complicado. Es una relación complicada. Era una relación rara entre ellos. Y hubo alguien que dijo, si hubo una iglesia que hizo que Pablo se arrancara el cabello e hiciera envejecer antes de tiempo, probablemente fue la iglesia de Dios en Corinto. Y en estas dos cartas podemos discernir que él escribió al menos 4 cartas. Primera a los Corintios, de hecho, es la segunda carta, y segunda a los Corintios es la cuarta carta. Corinto fue la capital de Acaya, una ciudad greco-romana muy próspera, cosmopolitana, pluralística e inmoral. Y de hecho era una ciudad industrial con prósperos fabricantes de cerámica, carpas y más. Ellos también tenían un engreimiento público. Y también había un hombre relacionado a Corinto, considerado Upper Corinto. Y también había cierta conexión con Afrodita, que es de alguna forma la diosa de la fertilidad, y que también tenían cultos con prostitutas, lamentablemente. Y esta ciudad tenía alrededor de 80,000 personas y 20,000 pueblos periféricos. Y de alguna forma también la parte de la razón por esta prominencia era porque también tenía un punto divisorio entre las dos mitades de Grecia. Muchas personas que iban a visitar esa ciudad también estaban llenos de juegos ístmicos, mucho entretenimiento, incluidos también los fabricantes de tiendas de campaña. Ahora bien, en el año 51, Pablo planta esta iglesia y permaneció allí por cerca de 18 meses, padeciendo inclusive tribulación, y él fue animado a que permaneciera allí, donde él también conoció a Priscila y a Aquila.
Y cuando él escribió Segundo a los Corintios, ya él había estado en Éfeso inclusive. Y él también se encontró con esta multitud que casi lo golpea hasta matar. Pablo tuvo una visita dolorosa, así como lo leeremos más adelante en este estudio de los Corintios, donde él plantó esta iglesia en Éfeso. Y algunas personas en Corinto, como Apolos, a Pedro, probablemente estaban allí también. Y también habían serios problemas morales en la iglesia que Pablo también tenía que enfrentar. Así que él escribe esta carta a los Corintios para confrontar estos problemas 2 años después. La letra que Pablo escribió tiene una reacción mixta, mientras Timoteo le reporta a Pablo cómo los corintios respondieron a esta carta y él la considera una visita dolorosa. Esta visita no salió bien. De hecho, esta visita fue despectiva para Pablo. Nadie en la iglesia, de hecho, defendió a Pablo. Y por eso él escribió otra carta que no está en la Biblia. Y él, de alguna forma, se refiere a este libro como la carta dolorosa. Así que él llama a la iglesia a que se arrepientan y a que tomen acción en contra de un ofensor en particular que aparece allí. Y lo que él observa mientras él presenta esta carta es que la iglesia se arrepienta, o al menos la mayoría lo hace. Y de alguna forma también los energiza para que ellos entonces vayan a Jerusalén y presenten una ofrenda. Y durante ese tiempo había un grupo de personas que Pablo se refiere a los superapóstoles, que ellos llegaban y de alguna forma agitaban a la iglesia. Y de alguna forma también desplegaban rumores con relación a Pablo. Y una buena parte de esta carta es acerca de Pablo defender su integridad, Pablo defender su apostolado. Y Pablo entonces escribe esta carta en el año 55. Y esta relación la describe como complicada. Él tiene muchos... Sí, porque están afectando la reputación de Pablo. Así que Pablo intenta defender no solamente su integridad, sino al mismo tiempo él está defendiendo el evangelio, así como estos superapóstoles estaban de alguna forma denigrando el evangelio. Estas personas alegaban que Pablo no era confiable y él decían que Pablo era débil y que sus cartas eran muy sólidas, pero cuando él se presentaba, él era muy débil. Y ellos simplemente se basaban en las apariencias. Los superapóstoles hablaban acerca de las cartas de recomendación. Y él sufrió mucho por ser un apóstol. Y de alguna forma esto tiene una conexión con el evangelio de la prosperidad. Ellos decían que Pablo no era un buen expositor, y ellos no decían que Pablo era exitoso. Pablo está bajo ataque en el tiempo de Corinto, y él escribe entonces esta iglesia que él plantó, y él habla acerca de la reconciliación que ellos deben de experimentar. Y al final de la letra de la carta, él dice que su restauración, y esa es su oración, que ellos sean restaurados. Así que si tú quieres de alguna forma enlistar el libro, Pablo de alguna forma él defiende su ministerio y al mismo tiempo defendiendo el evangelio. El capítulos 8 y 9, Pablo exhorta a la iglesia a que den de manera generosa, y en los capítulos 10 al 13, Pablo expone a los falsos profetas. Y en todo esto vemos a Pablo abriendo su corazón ampliamente, y él es muy vulnerable en esta carta. Y vemos cómo hubo alguien que dijo, realmente estoy leyendo la Biblia aquí.
porque ciertamente es una carta dolorosa, es una carta que presenta un tono triste. Pablo plantó esta iglesia y en esta carta Pablo reafirma su amor por ellos, los confronta, defiende su ministerio de la crítica y también denuncia a los falsos profetas. Y también él presenta uno de los temas más importantes de esta letra, y es la manera en que Dios se fortalece a través de la debilidad humana. Y él dice que es a través de su debilidad que Dios se glorifica en su vida. Solo Dios puede recibir gloria y solo Él puede hacer estas cosas. Si los superapóstoles de alguna forma le preguntaran a Pablo por sus credenciales, él les presentaría sus cicatrices, sus marcas. Así que Pablo llama también a que lo sigan así, a que lo imiten a él, así como deben de imitar a Cristo. Y él habla acerca de que el poder de Dios se fortalece en medio de la debilidad y de alguna forma también magnifica el Evangelio en su palabra, proclamando el Evangelio de Cristo como embajador que Él es. Así que el saludo en los primeros 2 versículos es muy común. No hay nada que sobresalga. Y él habla acerca, él se presenta como Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y él presenta también que él sufre en nombre de Cristo. Y esta frase, que él es apóstol llamado por la voluntad de Dios, los falsos profetas decían que Pablo no era apóstol. Sin embargo, Pablo afirma en esta carta, desde el primer versículo, que él ha sido apóstol por la voluntad de Dios. Así que él también de alguna forma dirige a Timoteo para que también vayan a Corinto, para que se dirija a ellos y a los santos allá. Y sería esos santos en toda Acacia, podría ser un equivalente a los que están en Raleigh, los que están en Carolina del Norte. Y él habla, declara paz y gracia de parte de Dios y del Señor Jesucristo. El shalom, la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, en los versículos del 3 al 7 tenemos acción de gracias. Y Pablo bendice a Dios. Pablo alaba a Dios. Todas las cartas, a excepción de Gálatas y Éfesos, Pablo da gracias a la iglesia. Pero aquí Pablo da gracias a Dios y bendice a Dios. Y él comienza con esta doxología maravillosa. Así que Pablo va a alabar a Dios por su consuelo y por sus misericordias. Él va a presentar el tema de la aflicción, que es un gran tema en el libro. Cómo Pablo puede sufrir mucho y al mismo tiempo ser apóstol. Así que Pablo introduce este tema que es dominante. Y habla también acerca de el consuelo de Dios, la aflicción y el consuelo de Dios. Y esta palabra aparece al menos 10 ocasiones, la palabra consuelo. Y esta palabra en el original se presenta 29 de 30 veces, aparece en las cartas de Pablo. Y él dice que Dios está con nosotros y Él nos fortalece. Y esta idea es muy importante porque esto de alguna forma destruye orgullo, destruye la arrogancia. Él dice, ¿cómo puede ser que alguien que sufre de esta manera puede ser un apóstol de Pablo? Y él dice, es en mi aflicción y es en mi sufrimiento que mi apostolado es original y es real. Así que él alaba a Dios por su consuelo en medio de la aflicción. Y hay al menos 4 verdades que podemos ver relacionadas a la aflicción y también consuelo para tu conveniencia. Y cada una comienza con la letra P. Podemos ver la proclamación de alabanza, lo primero. Vemos el propósito de la aflicción. Vemos nuestra participación en Cristo. Y también vemos el llamado a perseverancia en el medio de la aflicción. Lo primero es la proclamación de alabanza. Pablo nos llama a que alabemos a Dios. Así que él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Así que Dios, en la naturaleza de Dios aquí es que hay una relación entre el Padre y el Hijo. Y aquí hay algo que tiene que ver con la humanidad de Jesús enfatizado aquí en este pasaje. Y Pablo introduce esta parte porque esto nos recuerda a que aquellos que son consolados por Dios van a experimentar también sufrimiento. Y así que en nuestra aflicción, iglesia, no estamos abandonados. Pertenecemos a Dios. Y este Dios es el Padre de misericordias y el Dios de todo consuelo. El Padre de misericordias. Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida y su compasión también. Y Él siempre es misericordioso, siempre compasivo. Él es misericordioso en dar vida a los muertos. Que nosotros somos objetos de su ira, como dice la Biblia. Sin embargo, por su misericordia nos hace vida juntos en Cristo. Él es misericordioso de manera que puso a su Hijo para que Él también sufriera por nosotros. Él es el Dios de toda consolación. Toda consolación que podemos experimentar es a través de Él. Es a través de nuestro Dios. Así que mientras este libro nos habla, este consuelo es ministrado a nosotros en términos humanos. Y Pablo nos recuerda que a través de los sufrimientos y temores, Dios lo fortalece. Y esto le da un sentido de consuelo a Pablo, la presencia de Dios. Y esto es lo que debe de ser instructivo para nosotros, que nosotros podamos ver las enseñanzas en las Escrituras de que sí hay aflicción, pero debemos de alabar a Dios por su consuelo al mismo tiempo. Él es el Dios de todo consuelo. Vemos también en la Biblia que Él es el Dios de toda gracia, quien está con nosotros aún en medio de las tribulaciones y las pruebas, y que nos ayuda a perseverar, el Dios de toda consolación. Iglesia, en cada pérdida, en cada tristeza, en cada decepción, la presencia de Dios está en medio nuestro para fortalecer, para sanar a su pueblo. Este es el Dios de todo consuelo. Él nos fortalece y nos anima en medio de la aflicción. Esta es la única manera que puedes experimentar la aflicción, el consuelo de Dios, es si estás en aflicción. Nosotros tenemos presión interna, pero también tenemos dificultades externas, y esta ansiedad aparece en todas las iglesias. Así que Pablo nos recuerda que debemos de ser consolados, pero al mismo tiempo padecer aflicción. Así que, ¿a qué se refiere Pablo con consuelo aquí? Muchas cosas nos pueden traer consuelo, ¿verdad? Como calor, un masaje, como una fogata, pudiera ser también. ¿Qué tipo de consuelo Pablo tiene en mente? Bueno, nosotros debemos de comenzar diciendo que es una experiencia personal. Y David Garland dice, para nosotros la palabra comodidad puede connotar alivio emocional y una sensación de bienestar, tranquilidad física, satisfacción y libertad del dolor y la ansiedad. Muchos en nuestra cultura adoran el culto de la comodidad en una búsqueda egocéntrica de tranquilidad, pero dura solo un momento y nunca satisface completamente. Watson comenta que la palabra comodidad se ha suavizado en el inglés moderno. Sin embargo, esto de alguna forma tiene que ver con una fortaleza que viene una dosis, y no es básicamente una dosis tranquilizadora de gracia que solo calma los dolores, sino un agente endurecedor que fortalece el corazón, la mente y el alma. Así que sostiene las rodillas, fortalece las rodillas débiles y también sostiene el espíritu caído para que uno enfrente los problemas de la vida con una determinación inquebrantable y una seguridad sin fin. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda dar esta calidad de fortaleza, sino el Dios de toda consolación. Él nos puede sacar de la aflicción, pero al mismo tiempo nos permite que estemos en la aflicción. Y ahí es donde Él entonces envía su consuelo, su consolación a nosotros.
Esto es una de las bendiciones mesiánicas en Isaías, en Isaías 40, cuando dice fortalécete, consuélate, mi pueblo. Y, y recuerden cuando Simeón estaba orando y esperando la consolación de Israel, que fue cumplida en Jesucristo. Aún desde el Antiguo Testamento lo estaba esperando, y solo en Jesucristo nosotros tenemos ese consuelo divino. Y este consuelo que experimentamos ahora es un sí, pero todavía no consuelo, porque el consuelo último, el consuelo completo, se manifestará en la persona de Cristo cuando Él venga. Tengo aquí más puntos en el sermón. Propósito. ¿Por qué nosotros vamos en aflicción? ¿Por qué tenemos que pasar por aflicción? Nosotros a veces no tenemos las respuestas de todas nuestras aflicciones. Job, por ejemplo, nunca tuvo respuestas de sus aflicciones, ¿verdad? Sin embargo, una de las razones por nuestro sufrimiento es para equiparnos para el ministerio de otros y para ministrar a otros. Dios nos fortalece y nos consuela y nos da consuelo en medio del sufrimiento, a fin de que nosotros también animemos y confortemos a otros que están pasando por ese proceso de aflicción. Una de las razones por la que nosotros vamos y sufrimos es para equiparnos para ministrar a otros. Así que el primer punto, el sufrimiento nos capacita para tener una comunión profunda con Dios, y también nos ayuda a tener una profunda comunión con otros creyentes, porque es a través del sufrimiento que podemos empatizar con aquellos que también están en sufrimiento. En otras palabras, cuando Dios te fortalece en la aflicción, el consuelo de Dios nunca se termina. Ese consuelo nos ayuda a que seamos agentes de esperanza, y también nos ayuda a sanar a otros, a ayudar a otros. Por ejemplo, tú tienes quizás un niño difícil. Ese pudiera ser quizás tu aflicción. Tú estás en el mejor lugar. Si tú tienes un hijo difícil, o si conoces a alguien que tiene un hijo difícil, tú puedes decir: yo conozco tu dolor, y tú puedes confortar a aquellos que están pasando por esa tribulación. Quizás tú has tenido un padre abusivo. Esto te daría una capacidad de ministrar a otros que también están pasando por ese tipo de trauma o cáncer. Personas pueden pasar a través del trauma del cáncer. Ellos saben acerca de la tribulación del cáncer y pueden empatizar con otros. Quizás a través del proceso de la infertilidad, tú puedes llorar con aquellos que lloran. Si tú perdiste a un niño, tú puedes también de alguna forma empatizar con otros. O quizás estás en ministerio y estás enfrentando oposición, que casi nunca pasa, ¿verdad? Ciertamente pasa mucho. Podemos seguir con muchos otros ejemplos. El punto es que Dios nos consuela, no es para hacernos cómodos, sino para hacernos a personas que conforten y consuelen a otros. Él nos fortalece para que nosotros fortalezcamos a otros. Para ponerlo en otras palabras, tus dificultades más fuertes y grandes te van a dirigir a grandes oportunidades de ministerio. Tus grandes dificultades te van a equipar para que hagas también ministerios más grandes con otros. Así que este es el propósito. Oramos a Dios por su consuelo. Y uno de los propósitos de nuestro consuelo no es para hacernos cómodos, sino para confortar a otros. Número 3, participación en Cristo Jesús. El versículo 5, él dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que por ahora él está orando al Dios de toda consolación, y él está de alguna forma incluyendo algo personal, y es la participación. Nosotros estamos participando en
llevando también la cruz de Cristo como un modelo de vida. Estamos llevando el sufrimiento de Cristo. Nosotros estamos de alguna forma compartiendo con Él su sufrimiento, su muerte, su resurrección de los muertos. Nosotros no vamos a sufrir exactamente la manera en que Él sufrió, porque Él fue crucificado y presentó su sacrificio una vez y por siempre. Y Él presentó su sacrificio en la cruz y de alguna forma presentó el sacrificio, la muerte que nosotros merecíamos. Sin embargo, en Jesucristo, simbólicamente tenemos que presentar llevar nuestra cruz y simbólicamente llevarla y seguirle y obedecerle. Podemos experimentar también la cercanía de Dios y su fortaleza en la manera en que Jesucristo fue también también fortalecido. Y Pablo también lo reconoce. Él dice que la palabra de Dios sobreabunda en cada uno de nosotros. Y este sufrimiento no está fuera de Cristo, no está fuera de la persona de Cristo, sino que solo podemos encontrarlo en la persona de Cristo. El sufrimiento, el consuelo está por encima de la aflicción. Nunca vamos a sufrir de tal manera que el consuelo sea menor, sino que el consuelo será más que suficiente, sobreabundante, por encima de el sufrimiento, por encima de la aflicción. El consuelo de Él será más grande y será más que suficiente. Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer, su sobreabundante consuelo, más de lo que podamos imaginar, que viene en Cristo Jesús. Y esta es nuestra participación en Cristo. Finalmente, perseverancia. Esto nos enseña que si nosotros perseveramos, vamos a experimentar consuelo. Y esta es la exhortación para fortalecernos. Pablo continúa en su punto básico de que la tribulación nos lleva a servir con consuelo. Así que Pablo dice, pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. Él está hablando aquí acerca de su sufrimiento apostólico, aunque podemos extraer un principio y una aplicación general para todos nosotros que pasamos aflicción y que podemos ser fortalecidos en Dios. Las aflicciones de Pablo ciertamente traen salvación. Él sufre por causa del Evangelio. Y mientras él sufre, al mismo tiempo él presenta esta palabra de salvación para aquellos que puedan creer en Jesús. El Evangelio. ¿Por qué tú vas a dejar que alguien sufra de esa manera? Precisamente porque será un instrumento para proclamar el Evangelio. Así que si yo paso por aflicciones, es por tu consuelo y por tu salvación. Así que el principio que podemos extraer para nosotros es que el sufrimiento lidera muchas veces a salvación. Alguien tiene que morir en orden de que otro viva. Siempre hay una medida de sacrificio. No es conveniente, pero debe de haber una medida de sufrimiento y de sacrificio para que podamos experimentar la belleza del consuelo de Dios. No hay consuelo fuera de sacrificio y de aflicción. Sufrimos a fin de conocer a Cristo. Y la última parte del versículo 6 que dice, si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Así que estamos llamados a eso. Pacientemente perseverar por la causa de Cristo. Y si nosotros pacientemente experimentamos y esperamos en Dios, podemos experimentar el poder de Cristo y su consuelo. Tú estás también experimentando ese sentido de seguridad, de salvación. Y tú puedes decir, yo soy cristiano. Sin embargo, es en el tiempo del sufrimiento y en el proceso de aflicción que tú puedes ver el fruto de tu fe puesto en acción. Es cuando nosotros pasamos por tribulación que podemos ver, cuando experimentamos dificultades, que nosotros podemos reconocer y ver el consuelo de Dios para ministrar también a otros.
Es difícil conocer el estado espiritual de aquellos, y eso es alguien que dijo, es difícil conocer el verdadero estado espiritual de quienes solo han conocido la cima de la montaña, pero nunca el valle, solo la tranquilidad, pero nunca el dolor. Pero hay un extraño aliento en las angustiosas aflicciones de la experiencia cristiana. Este es un terreno seguro, porque este es el camino que recorrió Cristo, y al encontrarnos en ese camino sabemos que no somos discípulos, que no somos discípulos del buen tiempo. Debemos de pasar por sufrimiento para recibir su consuelo. Mientras la Biblia dice que si tú sufres en las tribulaciones, también sufres en su consuelo. Y Pablo dice cosas duras a los corintios. Sin embargo, a pesar de todas sus desobediencias y respeto, Pablo no pierde seguridad y confianza en ellos. Pablo les habla acerca de la esperanza que ellos deben de tener, que pertenezca a Dios y que ellos deben de perseverar. Así que, ¿cómo poder encontrar esperanza en medio de esta iglesia que es prácticamente un desastre? Pablo dice, yo sé que ustedes, porque algunos estaban firmes, sufren y experimentan aflicción y que recibirán consuelo. Y Pablo de alguna forma fundamenta la esperanza en la realidad de que deben de sufrir en Cristo. Y de esa manera ellos probarán que son discípulos de Cristo, para que ellos tengan un sentido de confianza en Dios y en su gloria y en la gloria venidera. Así que, ¿cuál es nuestro llamado en este día? Nuestro llamado no es buscar el sufrimiento. Nosotros no estamos disfrutando sufrimiento. Nuestro llamado es a ser fieles. Y cuando somos fieles en este presente siglo malo, podemos anticipar aflicción. Pero la buena noticia de este pasaje es que en nuestra aflicción también podemos experimentar consuelo y fortaleza divina. Bendito sea el Señor, que Él está con nosotros. Bendito sea el Dios de toda consolación. El Padre de misericordias es nuestro Dios. Que podamos confortar a otros que están en aflicción. Que podamos empatizar con otros. Y que podamos realizar que el consuelo que recibimos de Dios no es para hacernos cómodos, sino para fortalecer a otros. Y que podamos perseverar en Cristo por su Espíritu y experimentar este consuelo, sabiendo que esto es simplemente un anticipo de lo que vendrá en el cielo nuevo y la tierra nueva, que habrá full consolación, completa consolación. Y hoy queremos decir Maranata, Cristo ven. Oremos. Señor, qué gran privilegio es llamarte Padre. Amamos a nuestro Padre. Él es el Dios de toda consolación, el Dios de toda misericordia. Y tú has sido misericordioso a nosotros en muchísimas maneras. Y cada mañana tus misericordias son nuevas y se despliegan, Señor, durante el día. Señor Jesús, mientras pensamos en lo que tú has hecho por nosotros, oramos, Señor, por gratitud. Estamos agradecidos de que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros podamos encontrar justicia en Dios. Gracias, Señor, por este estado que podemos tener en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta gracia, Señor. Y mientras, Señor, estamos pensando, Señor, en los elementos de la comunión, oramos, Señor, que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén.